El gusto. Uno de los temas centrales de la estética es el problema del gusto, es decir, la reflexión sobre el placer o displacer que produce en nosotros la naturaleza, el arte y la infinidad de objetos con los que nos relacionamos a diario. El gusto puede definirse como la facultad de sentir y apreciar lo bello o lo feo. Además, el gusto nos permite determinar un conjunto de inclinaciones, las cuales pueden estar orientadas por distintos principios o criterios como por ejemplo políticos, religiosos, económicos, sociales, etc. La estética del siglo XVIII intenta dar razón sobre las condiciones o los fundamentos del juicio de gusto. En otras palabras, busca explicar por qué es posible que podamos decir que algo es bello o feo. Antes del siglo XVIII, se pensaba que el placer que suscita en nosotros el arte era un placer dependiente de consideraciones o normas dadas con anterioridad a nuestro encuentro con la obra. En este orden de ideas, el sujeto que emite un juicio estético sobre una obra en realidad estaría valorando una idea previa que relaciona con la obra de arte en el momento que se enfrenta a ella. La importancia del siglo XVIII en el ámbito de la estética se hace evidente cuando algunos filósofos plantean que el sujeto sin condicionamientos previos es el fundamento del juicio estético. En otras palabras, el placer que produce la contemplación de la naturaleza y del arte es libre, pues no está limitado por ideas políticas, religiosas o morales aprendidas previamente al juicio estético. Este cambio de paradigma en la estética hace parte del proceso de reconocimiento y fortalecimiento de la subjetividad que se produce en el siglo de las luces. Desde entonces, se habla de la experiencia estética como una experiencia autónoma, referida solo a la relación que se establece entre el sujeto que se juzga y el objeto que se juzga. Las investigaciones filosóficas sobre el gusto empezaron planteando interrogantes como ¿cuál es la naturaleza del placer estético? ¿Cuáles son las facultades de la mente que lo posibilitan? ¿Qué caracteriza la relación que se da entre el objeto y el sujeto en el juicio de gusto? ¿Un juicio de gusto puede ser universal? ¿Qué cualidades tiene lo que consideramos bello? Lo bello es una característica de las cosas o está en la mente de quien lo contempla. Dos de los grandes filósofos que se ocuparon de estas cuestiones fueron David Hume, 1711-1777, e Immanuel Kant, 1724-1804. Cada uno de ellos nos ofrece un análisis crítico a favor de la posibilidad de un juicio de gusto fundamentado en el sujeto, es decir, de carácter subjetivo. Sin embargo, sus reflexiones difieren en tanto que el primero va a defender la idea de un estándar de gustos a partir de la aplicación de principios o normas y el segundo, la universalidad del juicio con independencia de cualquier tipo de norma. La subjetividad y la universalidad del gusto. En un ensayo breve titulado Sobre la norma del gusto, Hume se ocupa de dos temas que, en su opinión, son los más relevantes del problema del gusto. 1. La posibilidad de un juicio de gusto subjetivo o personal con tendencia hacia cierto estándar de universalidad, es decir, de aceptación generalizada. 2. La especialización o el entrenamiento de la facultad mental del juicio de gusto. Para Hume, esta facultad es la imaginación, que da lugar a la discusión de acerca de la diferencia de gustos
entre los que unos pueden clasificarse como mejores con respecto a otros. Hume empieza llamando la atención sobre lo evidente que resulta la gran variedad de gustos, aun entre personas de la misma edad, del mismo círculo de amigos o núcleo familiar, podemos observar una diferencia de gustos. En otras palabras, los sentimientos de los seres humanos con respecto a la belleza difieren frecuentemente. Sin embargo, no considera equivocado pensar en la posibilidad de una norma del gusto, es decir, una regla con la cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres, o al menos una decisión que condene o afirme un sentimiento sobre otro. Para indagar sobre la posibilidad de la norma del gusto, Hume estudia dos clases de juicios: juicios sobre cuestiones de hecho y juicios de gusto. Los primeros son juicios objetivos, es decir, que se refieren a las cualidades objetivas de las cosas, aquellas que existen fuera del sujeto que las conoce. Los segundos son juicios que determinan una relación particular que se establece entre el sujeto y el objeto. Esta relación tiene como base el sentimiento, el cual puede definirse como una conformidad entre los órganos internos y las facultades de la mente y el objeto de la sensación. Para algunos teóricos de la estética del siglo XVIII, los juicios de gusto predican la sensación o el sentimiento que se origina en el modo particular del encuentro del sujeto que se juzga y el objeto que se juzga. De acuerdo con lo anterior, si la base del juicio de gusto es el sentimiento, todo juicio de gusto es válido en la medida en que los sentimientos siempre son verdaderos para aquellos que los tienen. En este sentido, la filosofía se aproxima a una conclusión establecida por el conocimiento popular: es inútil discutir sobre gustos. Sin embargo, Hume cuestiona este planteamiento. Para el filósofo empirista, es claro que el fundamento del juicio de gusto es la experiencia, es decir, que el juicio no tiene su origen en razonamientos. Pero esto no invalida la posibilidad de que se pueda asentir o disentir con respecto a los juicios de gusto. Hume propone discutir los gustos mediante la aplicación de normas o leyes críticas que tengan sentido para todos. Hume es radical con respecto a las consideraciones estéticas anteriores al siglo XVIII, cuando las categorías o los valores que permitan los acuerdos en cuestiones de gusto son ajenos al sujeto. Así, por ejemplo, durante el siglo XVII, los monarcas eran quienes determinaban qué era de buen gusto y qué no lo era. Los demás terminaban aceptando sin cuestionarse. La norma del gusto, a la que se refiere Hume, no es impuesta ni está por fuera del sujeto. Por el contrario, surge de la experiencia y se construye a partir de acuerdos. Recordemos la definición citada anteriormente de la norma del gusto. En ella, Hume nos habla de la viabilidad de discutir sobre gustos para reconciliar los diversos sentimientos y llegar a acuerdos sobre qué es mejor en materia de gustos. El juicio estético. La reflexión estética nace de nuestras vivencias y experiencias de la belleza. Un paisaje, una persona, una pintura, una película, un poema, una canción, nos pueden llevar a decir de ellos que son bellos. De este modo, podemos llegar a decir que en el fondo de lo que llamamos estética se encuentra la pregunta: ¿qué es la belleza? Esta pregunta, tan difícil de responder, se complementa con otras. ¿Por qué me gustan las cosas bellas? ¿Qué es una cosa bella? ¿Cómo se hace una cosa bella? La primera nos remite a nosotros mismos en tanto que somos capaces de experimentar la belleza. La segunda hace referencia a la existencia de las cosas bellas, sean estas naturales o producidas por el hombre. La tercera nos vuelve a cuestionar a nosotros mismos ahora en tanto somos capaces de producir obras de arte. Kant definió la belleza como aquello que nos causa placer. De este modo, para experimentar lo bello,
No necesitamos ningún concepto previo. Sin embargo, la multiplicidad de formas bellas, la variedad de sensaciones que experimentamos en la vivencia estética exceden aquello que llamamos placer. No solo se trata de una satisfacción de los sentimientos, también es una satisfacción emocional e intelectual, pues nos conmueve y nos asombra. Sobre la norma del gusto. En medio de toda la variedad y capricho del gusto, hay ciertos principios generales de aprobación y censura, cuya influencia pueden distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la mente. Algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar, y si fracasan en producir su efecto en algún caso particular, es a causa de algún defecto o imperfección del organismo. Un hombre con fiebre no insistirá en que su paladar es capaz de decidir con respecto a los sabores, ni un hombre afectado de ictericia pretenderá dar un veredicto con respecto a los colores. En cada criatura hay estados sanos y estados defectuosos, y tan solo puede suponerse que son los primeros los que nos proporcionan una verdadera norma del gusto y del